Recapitulación de lo que son carbohidratos y grasas, pero dirigidos a lo que son repercusiones biológicas de estos macronutrientes en la composición corporal del organismo humano y alguna importancia que vamos a comentar. Primero hay que recordar que el rol de los carbohidratos, como habíamos señalado en las clases anteriores, eran estos. No se olviden que los carbohidratos son la principal fuente de energía celular, es la fuente de disponibilidad inmediata de energía. ¿Y por qué la principal fuente de energía? Porque las vías metabólicas se prestan para el consumo de glucosa. Como hemos repetido también varias veces, la glucosa cuando entra a consumirse en la célula prácticamente arma la orquesta en la célula. ¿Por qué arma la orquesta? Porque es la misma glucosa que se oxida y al oxidarse provee los dos sustratos más importantes para iniciar ciclo de Krebs. Por eso es que la glucosa arma su orquesta. ¿Qué es diferente cuando entra el ácido graso que intenta armar la fiesta, ¿no? O el aminoácidos cuando forman acetilcoenzima e intentan armar también la fiesta, ¿entienden? Entonces, por eso es que debido a esa facilidad con que la glucosa arma la fiesta y se oxida con mayor facilidad, es la principal fuente de energía celular. Esto es en principio la principal fuente de energía celular para todas las células, pero como todo principio tiene excepciones. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, el enterocito tiene como principal fuente de energía no la glucosa, lo oxida sí, pero tiene como principal fuente de energía aminoácidos. Por ejemplo, el miocardio oxida glucosa, pero oxida acetoacetato también, en condiciones normales. Entonces, en principio básico, la glucosa es la principal fuente de energía. Y el otro concepto que también tiene que llevarse de acá es que la glucosa no solamente es fuente de energía, porque al oxidarse promueve digamos, o facilita la función de otros nutrientes, ¿no? Facilita la acción de otros nutrientes, ¿no? O promueve la síntesis de compuestos biológicos importantes para la célula, como vamos a señalar. Es una fuente intermediaria de integridad metabólica. Permite la síntesis de pentosas por la vía de las pentosas, que es la vía alterna de oxidación de las glucosas. Y participa en mecanismos de detoxificación, entre comillas, porque el hígado tiene esos mecanismos conocidos, y uno de los mecanismos conocidos es la conjugación. Hay sulfatación también. Entonces, esos mecanismos los van a estudiar un poquito más cuando hablen en farmacología, de cómo hay medicamentos que tienen que eliminarse por vía hepática y utilizan esas mismas vías de excreción, sulfatación, conjugación, etcétera, diferentes mecanismos. Pero la conjugación de drogas, conjugación de hormonas, conjugación de diferentes sustancias biológicas se realiza con el ácido glucurónico. Entonces, si se conjuga la sustancia, eso facilita la excreción. Esa es la importancia de la conjugación, que facilita la excreción, la eliminación de sustancias por vías biliares. ¿Y quién es el ácido que es sujeto a conjugación? Es justamente un ácido derivado de la glucosa, que es el ácido glucurónico. Entonces, por eso es importante que recuerden de dónde viene el ácido glucurónico, de oxidar glucosa. O sea, cuando ustedes tengan la idea de que el paciente está consumiendo glucosa, no solamente es como fuente de energía, sino está facilitando la función de otros órganos también. La síntesis de pentosas, ¿no? Ustedes saben que las pentosas son importantes por los ácidos nucleicos. Intervienen en el transporte de cationes, hemos revisado de alguna manera con el sodio, ¿no? Después vamos a ver con el calcio y algunos oligoelementos que son importantes acá. Entonces, los carbohidratos tienen estas diversas funciones. Para que los carbohidratos cumplan con la función, les decía el otro día, lamentablemente el ser humano, a pesar que tiene un mecanismo de coordinación de ingesta, de saciedad, de hambre, lo que tiene que hacer el ser humano para que el organismo funcione bien es tener una ingesta adecuada. Pero la ingesta adecuada no solamente es el momento biológico que significa la utilización del alimento por el cuerpo,
sino es un acto que está supeditado al ambiente en que está el ser humano y por condiciones extra biológicas, condiciones mentales, psicoemocionales, etc., que hacen que esa ingesta adecuada no siempre sea la más pertinente. Entonces, por eso que ustedes van a tener que, digamos, tomar en cuenta todos esos factores que influyen en lo que significa en tomar un bocado para el ser humano. Entonces, una de las maneras de comprender esto, como ejemplo, es esto. ¿Cómo es la moderación de la respuesta de la glucosa postprandial? Si nosotros queremos que el organismo funcione bien en el estado postprandial, que es la única fase anabólica intensa que se da en el organismo humano, uno tiene que ingerir una cantidad de carbohidratos que permita una elevación de glucosa, pero no en pico, sino una elevación de glucosa como una curva, ¿no? Una hipérbola, ¿no? De tal manera que eso hace que la insulina se secrete normalmente. ¿Y cómo lo logro eso? Cuando la absorción de los carbohidratos se realiza a lo largo del tubo digestivo. Si yo consumo un tipo de carbohidrato que se absorbe rápidamente y cuando se absorbe rápidamente se hace en el tubo digestivo alto, voy a provocar curvas que no son fisiológicas al cuerpo. Voy a provocar curvas en pico. Y al salir curvas en pico voy a digamos, hacer que el páncreas trabaje más. Voy a acentuar la salida de insulina. Entonces, este es un evento importante, es una manera bien clara cómo uno no solamente debe pensar en que debe ingerir un alimento como fuente de energía, sino que debe tener en cuenta que ese alimento que ingresa debe hacerlo de la manera difusa, como está en la gráfica. ¿Esto cómo se logra? Con estructuras de carbohidratos que tienen cadenas ramificadas. Por eso es que ustedes han aprendido los enlaces 1,6, no digamos, por gusto, ¿no? Sino han aprendido que las cadenas 1,6 son difíciles digamos, de degradar o se degradan lentamente. Y eso es importante. Cuando un carbohidrato tiene más cadenas ramificadas, más lenta es su absorción. Y la absorción lenta hace que la absorción sea más diferenciada, sea más difusa a lo largo del tubo digestivo. Y por eso que ustedes van a encontrar cuando digan, por ejemplo, en la alimentación del diabético, hay que utilizar carbohidratos no refinados, sino carbohidratos complejos. ¿Y por qué los refinados no? Porque los refinados se absorben rápidamente. Entonces, esa es la importancia de recordar que, digamos, uno tiene que, para lograr que el organismo funcione adecuadamente, no solamente reconocer el tipo de alimento, sino también reconocer cómo hacer que el alimento, no cómo hacer que el organismo reaccione bien frente al alimento. Entonces, estos puntos de absorción de carbohidratos digeridos lenta y rápidamente en el tracto gastrointestinal son diferentes, ¿no? El carbohidrato digerido lentamente y digerido rápidamente. Los que tienen más dextrina se digieren más lentamente. Los que tienen menos dextrina son más refinados y se absorben rápidamente. Y esos son los famosos enlaces 1,6 que ustedes tanto les gusta recordar, ¿no? Y bueno, lo que ustedes también recuerdan del capítulo anterior es cómo la glucosa pues arma la orquesta dentro de la célula. Entonces es muy importante el aporte de esta glucosa, porque no solamente significa, si yo provoco una salida fisiológica de la insulina para que la glucosa entre a la célula, ¿no? Entonces esa célula va a recibir aportes adecuados de glucosa, de tal manera que esa glucosa va a entrar de manera adecuada a estos mecanismos de fosforilación. Entonces, esto también es importante porque todo es como una cascada. Ya que la glucosa arma la fiesta, entonces hagamos que la fiesta sea pues divertida, con hora loca incluido, ¿no es cierto? Bien, un aspecto también importante es que los azúcares no van solos. Los carbohidratos pueden ser estructuras más complejas. Y eso ya lo hemos señalado de alguna manera en referencia a los aminoazúcares, ¿no? Que son encontrados en las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina, que la mencionamos el otro día, o la N-acetilgalactosamina, ¿no? Las vías de las glucosaminas, que también son importantes acá. Miren cómo se forman las diferentes glucosaminas, ¿no? El esqueleto carbonado fundamental lo proporciona la fructosa en este caso. La fructosa vamos a ver que es un elemento importante para el inicio de la vía de las glucosaminas, ¿no?
y este N-acetileuramínico requiere 3 carbonos más que lo proporciona el fosfato de norpiruvato. Ustedes van a encontrar finalmente el ácido ciálico, que está constituyendo parte de las glicoproteínas, ¿no? Y así una serie de ejemplos. Este es el ácido glucurónico, ¿no? Que viene formado a partir de la vía del ácido urónico. El ácido glucurónico es una glucosa con el carbono 6 carboxilado, es componente esencial de los glucosaminoglicanos y de las pectinas, que son un tipo de fibra, ya van a hablar de las fibras dietarias, y también participa de los fenómenos de detoxificación que acabamos de mencionar por el hígado, en la formación de bilirrubina, en la excreción de bilirrubinas, en la excreción de hormonas esteroideas cuando favorece la conjugación. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la bilirrubina indirecta para eliminarse por vías biliares tiene que conjugarse. ¿Y con quién se conjuga? Con el ácido glucurónico, ¿no? Entonces por la glucorintransferasa, ¿no? Entonces se convierte en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa y se elimina por vías biliares. ¿De dónde proviene? Puede provenir de la dieta, ¿no? Pero más proviene de la glucosa. De la glucosa. Entonces, ese es el famoso ácido glucurónico. Otra molécula importante es el sorbitol, ¿no? El sorbitol cobró importancia cuando hace muchos años atrás trataron de relacionarlo pues, de manera significativa con una complicación de la diabetes, ¿no? El sorbitol se forma a partir de la glucosa por efecto de otra enzima que es la aldosa reductasa en presencia de NAP reducido, ¿no? La enzima es significativamente alta en el cristalino, ¿no? La célula de Schwann, de los nervios, las papilas del riñón y las vesículas seminales, ¿no? Donde hay gran cantidad de sorbitol. En el hígado y las vesículas seminales hay una segunda enzima, inclusive una sorbitol deshidrogenasa que la transforma en fructosa. Entonces es un mecanismo también que favorece la formación de fructosa, que como ustedes saben también puede ser utilizada de la misma manera que es utilizada la glucosa. Entonces el sorbitol se constituye una alternativa de azúcar, de carbohidrato, ¿no? Que puede utilizar la célula del organismo humano. Y las glicoproteínas, ¿no? Y las proteoglucanos, estos también son otras estructuras, ¿no? Que prácticamente ustedes lo van a revisar cuando hablen de tejido conectivo también, ¿no? Son macromoléculas que contienen carbohidratos, ¿no? Y proteínas que están unidas covalentemente, contienen escasa cantidad de carbohidratos, pero contiene 15 a 20 monosacáridos, ¿no? Contienen 95% de los proteoglucanos carbohidratos bajo la forma de cadenas llamadas glucosaminoglucanos, con varios cientos de moléculas de monosacáridos. En realidad son muchos disacáridos formados por N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina y un ácido urónico, ¿no? Eso lo van a comentar y cumplen un rol muy importante, especialmente en la estructura celular de algunos tipos de tejidos. Y miren, hasta los antígenos para grupos sanguíneos, ¿no? Esto es importante porque ustedes van a hablar mucho de los antígenos de grupos sanguíneos, pero ¿de dónde sale esto? Un grupo muy importante de glicoproteínas unidas por enlace, ¿no? Son los grupos sanguíneos, por eso son los grupos sanguíneos. Entonces miren cómo los grupos sanguíneos dependen de los monosacáridos unidas a proteínas localizadas en la superficie de la hemática. El grupo A, por ejemplo, tiene N-acetilgalactosamina, mientras el grupo B tiene galactosa. O sea, eso marca las diferencias y por lo tanto marca la diferencialidad, también colabora en marcar la diferencialidad. Este es el grupo O, grupo A, grupo B. Entonces la composición de esto está en función, pues, o colabora en la diferencia, la presencia de estos monosacáridos, los antígenos para grupos sanguíneos. Acá están nuevamente los proteoglucanos, ¿no? Mayores componentes del espacio extracelular, colágeno, elastina, cartílago, líquido sinovial, humor vítreo. Esto lo van a revisar más cuando toquen la clase del metabolismo del tejido conectivo. Están compuestos de glucosaminoglucanos, unidos de aminoazúcar más ácido urónico, unidos a una proteína por una cadena, ¿no? De tetrasacáridos, ¿no? Estos son los diferentes tipos. Miren, algunos de ustedes lo van a revisar con mayor detenimiento. Y esto es bueno que recuerden estos nombres porque estos están comprometidos en muchas de las enfermedades del tejido conectivo o del colágeno, ¿no? Que son un grupo de enfermedades que engloban las calofenopatías, el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el dermatan sulfato, sulfato de queratán, sulfato de parán y de tarín, ¿no? Todos ellos están compuestos por un derivado del ácido hialurónico, un aminoazúcar, y estos son los tejidos en los cuales se encuentran estos diferentes glucosaminoglucanos. Bien,
Y para terminar esta parte, miren cómo también hay que recordar, ¿no?, la importancia de la participación de los carbohidratos en determinados metabolismos ya especiales, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la caries dental. Los glucanos son polímeros de glucosa producidos por bacterias. Ustedes saben que en realidad todo organismo vivo consume generalmente glucosa, y el Streptococcus mutans, el microbio que da lugar a las caries dentales, produce un polímero de glucano llamado mutano, con enlaces alfa 1,6, inclusive algo peculiar, un tipo de enlace 1,3, ¿no? Entonces esto le da ciertas características al mutano. El mutano se forma a partir de la sacarosa, que es el azúcar que generalmente se relaciona con la presencia de caries, en una reacción catalizada por la glucosidtransferasa extracelular, formándose mutano y fructosa. La sacarosa por eso es cariogénica, porque da lugar al mutano, que por estos enlaces que forma, es insoluble, ¿no? Y por eso es que si no se tiene el cuidado correspondiente, su presencia facilita la colonización bacteriana del esmalte. Y las glucoproteínas salivales se unen a la superficie del diente para formar una película. Y las bacterias se unen a la película para formar la placa. Entonces prácticamente es una serie de hechos que facilitan la formación de la carie. Los fructanos, polímeros de fructosa, almacenan energía para las bacterias de la placa, y la placa comienza pues a desarrollarse, y ya saben ustedes las consecuencias. Ahí está el Streptococcus mutans, que es una bacteria anaeróbica que usa corrientemente la glicólisis, ¿no? Ustedes saben también que todo ser vivo tiene actividad glicolítica, ¿no?, como medio de energía, y produciendo un ácido láctico que también va a comenzar, por la disminución del pH, ¿no?, a mermar la placa, permitiendo al ácido láctico disolver el esmalte. Y un aspecto también a tener en cuenta, y lo vamos a hablar en oligoelementos, es la presencia de flúor, que es anticariogénico, y probablemente por inhibir la enolasa del Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, los carbohidratos es de interés. O sea, si hablamos, los carbohidratos no solamente hay que recordarlos como fuente de energía, no hay que recordarlos, digamos, solamente que influye en el metabolismo en general, sino también en estos aspectos que a veces olvidamos, ¿no? Y unas palabras sobre la fructosa. La fructosa es un monosacárido también importante en la alimentación. La fructosa, ustedes saben, esta fructosa generalmente está en las frutas, ¿no? Es el azúcar de las frutas. Y ustedes saben muy bien que parte de una alimentación saludable es ingerir frutas. Y estas frutas tienen fructosa, y esta tiene que ser metabolizada. Pero la fructosa, cuando se consume a través de los alimentos, es lo que sucede con todo nutriente que se consume a través de un alimento. Es lo más fisiológico, consumir un nutriente a través de un alimento, porque facilita, ¿no?, miren cómo incrementa la glucosa, ¿no?, cuando hay disminución de la fructosa, no hay fructosa en la dieta, desactiva la glucokinasa. Cuando hay fructosa dietaria suficiente, activa esta fructosa 1-fosfato y activa la glucokinasa. O sea, la presencia de fructosa no solamente es utilizada por vías metabólicas, sino que facilita la oxidación ¿de qué? De glucosa. Por eso uno debe consumir frutas diariamente, porque eso facilita que nuestro organismo utilice de la mejor manera la glucosa. Pero eso no quiere decir, también recordando el concepto de nutriente, que toda sustancia química que esté en exceso de efecto causa enfermedad. Acá también se cumple lo mismo. Si yo doy en exceso la fructosa, ya causa lo contrario, la mala utilización de glucosa, porque fomenta resistencia a la insulina, la fructosa. Entonces la fructosa es un elemento importante, pero acá les pongo como ejemplo cómo se debe consumir un nutriente, por ejemplo, ¿no? Pero se debe consumir en cantidades o concentraciones adecuadas, ¿no? Porque el exceso siempre causa disturbios metabólicos. Y acá ustedes pueden ver, la fructosa no estimula la secreción de insulina in vitro, probablemente porque la célula beta carece de transportadores GLUT5, que son los que permiten la entrada de fructosa a la célula. El GLUT5 tampoco se encuentra en las células cerebrales, por lo que la fructosa tiene ingreso limitado a este tejido. Ustedes saben que el cerebro es prácticamente dependiente de glucosa. Sin embargo, no tiene mecanismos que le permitan utilizar fructosa.
Esto provoca ausencia de señales de saciedad, a diferencia de la glucosa. Por eso uno tiene más facilidad para consumir alimentos ricos en fructosa sin darse cuenta, ¿no? Porque difícilmente entran señales de saciedad cuando uno consume exceso de fructosa. Y ese es el riesgo. Entonces el riesgo está dirigido al exceso de fructosa. Este es un ejemplo de cómo es la glucosa lo más importante. La fructosa apoya a la glucosa, pero el principal es la glucosa. Entonces, de tal manera que si uno se excede en fructosa, la glucosa se ve afectada también, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a crearle problemas el exceso de fructosa, ¿no? Entonces, porque no dispara las señales de saciedad que dispara la glucosa cuando uno consume glucosa. Entonces hay que tener en cuenta que no es igual consumir estos monosacáridos, ¿no? Y que son necesarios, pero en exceso causan algún problema. Y acá está, hagan de cuenta que esta es la avenida Grau, ¿no? Y después viene otra avenida, otra avenida, otra avenida, otra avenida, otra avenida. Todos estos circuitos, ustedes ya hemos visto, y acá tenemos que rescatar otro concepto de alosterismo, ¿no? Todos estos circuitos metabólicos funcionan en más o menos velocidad dependiendo de la concentración de sustratos. Ustedes han visto que cuando de repente se acumula un sustrato, este sustrato inhibe al de arriba. O se acumula ATP y se inhibe al de arriba. Eso sucede cuando la glucosa entra a la célula. La glucosa es muy respetuosa de los semáforos acá. La fructosa no, la fructosa hagan de cuenta que es una combi metabólica. O sea, no respeta nada, se sube la vereda, si hay más pasajeros lo sube. O sea, no, su sistema de regulación no es la misma que la glucosa. La glucosa es el típico individuo formalito, internadito, ¿no? Formalito, todo eso. La fructosa es algo más, un adolescente que no sabe lo que lee, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tener en cuenta que no es igual consumir fructosa que consumir glucosa. La glucosa es más importante, pero eso no quiere decir que no consumamos fructosa. Tenemos que consumir fructosa porque eso nos ayuda a consumir adecuadamente la glucosa. Y por eso que ustedes dicen, tenemos que consumir las frutas diarias, porque la fuente más importante de fructosa son las frutas. Pero cuando me excedo, por ejemplo, cuando me excedo y como exceso de fructosa, comienza ese desequilibrio metabólico. ¿En dónde está la fructosa? La fructosa que está en todos los jugos. En todos los jugos, en caja, en frasco, esos jugos tan ricos, no están pocos. Jugos, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos esos. Ahí dice carbohidrato nomás. Eso está mal. Ahí dice carbohidrato, no dice lo que contiene, pero es fructosa. Y el exceso de fructosa, porque uno cree que tomando ese tipo de bebidas no calma la sed, entonces se llena de fructosa y comienzan los disturbios. Y si uno tiene el potencial genético para tener alguna enfermedad, comienza el problema. El problema lo vamos a ver con lo que pasa en la fisiología. Entonces, a veces confunden, ¿no? Como este niño dice, estoy confundido con el inglés, si car es carro y men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transforme. Bien. Veamos el otro aspecto, el papel de las grasas en nutrición. Este es un capítulo muy importante, esta parte es muy importante, que complementa las ideas o conceptos que han tenido en la primera parte del curso. Acá también le estoy entregando al delegado un resumen, es un folleto que hicieron la compañía Gloria, porque es un folleto. ¿Dónde está el delegado? Ahí está. Entonces, es un folleto que es un resumen de 3 hojas, 4 hojas, pero creo que ahí están conceptos básicos para que saquen copia, ¿no? Que es de una charla que voy a tener con un chileno el martes en un hotel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un curso de nutrición, ese curso de grasas, o de ácidos grasos poliinsaturados en nutrición. Entonces, ahí está un folleto, ¿no? Si quieren entrar a mi Facebook, ahí van a encontrar más. Bien. Entonces, las grasas son fuente de energía, nadie lo duda. Cuando el nutricionista manipula las calorías de la dieta, manipula grasas y manipula carbohidratos, cuando habla de energía. ¿Y a quién toma más en cuenta cuando trata de aumentar la densidad energética de los alimentos? Es la grasa. Porque la grasa, como le dije la vez pasada, no ocupa mucho espacio, no jala agua. Entonces es más fácil, en poco espacio, más caloría. Entonces, es una fuente importante de energía.
Y esa energía, lo bueno es que está almacenada bajo la forma de grasa. Recuerden que la energía no se almacena bajo la forma ATP, se almacena bajo la forma de glucógeno, que es pequeñísima en relación al almacén de grasa. Y hemos visto en el ejemplo de Kakira, ¿no? Entonces, la fuente de energía, a diferencia de la glucosa, es una energía de disponibilidad a mediano plazo. Entonces, uno siempre que deja de comer, ¿qué energía utiliza? La energía que viene de las grasas. Entonces, ahí viene el otro concepto que no sé si está en la lámina acá, pero acabo de recordar eso, que es muy importante. Si un individuo está ingiriendo alimentos en este momento que estoy acá, ¿no? Me estoy repletando de nutrientes, estoy haciendo anabolismo. Pero si yo dejo de comer, ese individuo comienza a movilizar grasa, hace lipólisis, hace glucogenólisis, y si me prolongo un poquito más, hago más gluconeogénesis. Y si me voy más acá, hago cetogénesis, ¿no es cierto? Ese es el orden, ¿no? Más o menos. Entonces, pero esa lipólisis es importante porque esa lipólisis no necesariamente se evidencia con pérdida de peso. Cada vez que yo estoy en el periodo interprandial, hago lipólisis. Y la lipólisis significa movimiento de ácidos grasos. Y los ácidos grasos, imagínense virtualmente como espermatozoides. ¿Se van a dónde se van los ácidos grasos? No pueden circular fácilmente. ¿A dónde se van? Al hígado. Porque en el hígado es superacuerdo. Porque de ahí salen bajo la forma de LDL. Entonces, cada vez que yo hago dieta, mejor dicho, entro un periodo interprandial, se moviliza la grasa y mi hígado se llena de grasa, miren, se llena de grasa y sale la grasa. Si algo funciona mal, mi hígado se llena de grasa. Entonces, ojo, y ahí viene el otro problema del hígado graso. Entonces, pero esas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora que comentemos hígado graso cuando lleguemos el curso de fisiopatología. Entonces, como fuente de energía es importante las grasas. Participa en la estructura celular. Pero uno consume grasas con un mínimo no negociable. ¿Cuál es el mínimo no negociable de absorber grasas? Es esto. Fuente de ácido graso esencial. Yo debo consumir el mínimo de grasas que me proporcione ácidos grasos esenciales y me permita absorber vitaminas liposolubles. Ese es mi mínimo teórico para absorber grasas. Es iluso hablar de dieta cero grasas. Eso no existe. Dieta cero grasas es ocasionar unos problemas al metabolismo. Estoy eliminando ácidos grasos esenciales, que es lo que vamos a comentar, y estoy eliminando la posibilidad de absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces, las grasas son importantes. O sea, no entremos a lo que entraron en el año 50, cuando relacionaron colesterol y enfermedades coronarias. Ahí comenzó la primera relación, el trabajo de investigación. Entonces, ¿qué hicieron ahí en esa época, los científicos de esa época? Comenzaron a decir, no, la grasa es mala, no, el colesterol es malo, colesterol cero, una colesterolfobia, ¿no? Y consecuencia de eso, ¿disminuyó las enfermedades coronarias? No, al contrario, aumentó. Y ahora sigue siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de mortalidad y no hemos hecho nada. Entonces ahí, eso es porque no se comprende bien los conceptos, porque se creía que el colesterol viene más de la dieta y nos olvidamos de la programación genética de la síntesis del colesterol por la bendita enzima que ustedes se enamoraron. ¿Cuál fue la enzima que se enamoraron? ¿Cuál fue la enzima alostérica de la síntesis del colesterol? Usted no se debe olvidar. Beta-hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Es el enzima 90, 60, 90 para los varones y para las mujeres un musculoso. ¿No? Entonces, sí. Por eso es importante las grasas. Aparte que modulan la función gastrointestinal, ¿no? Eso también influye, que es importante recordar acá.